Hola, nosotros somos el equipo 9 y les hablaremos sobre el método determinístico y el método estocástico. Hablaremos sobre los dos enfoques fundamentales en la toma de decisiones y la resolución de problemas en diferentes campos, como lo son las matemáticas, la ingeniería, la economía y la computación. Esto enfocado al método determinístico y estocástico, como ya se mencionó. En esta exposición exploraremos las características, las ventajas y limitaciones de ambos métodos, así como sus aplicaciones prácticas en diferentes áreas. Nuestro objetivo es comprender cuándo y por qué conviene aplicar un método determinístico o estocástico para abordar un problema de manera eficiente y precisa. Yo en concreto les hablaré sobre el modelo determinístico, explicando por primero qué es un modelo determinístico. Pues es aquel en que todas las variables y parámetros están completamente definidos y no hay influencia de factores aleatorios o inciertos. Esto significa que si se conocen las condiciones iniciales y las relaciones entre las variables, el resultado siempre será el mismo. Un ejemplo práctico sería la receta de un pastel. Si sabemos los pasos, sabemos cómo se hace y las cantidades, el resultado siempre va a ser el mismo y no habrá diferencias en él. Dentro de las características del método determinístico tenemos la previsibilidad, que nos dice que dado un conjunto de datos iniciales, el resultado es único y no cambia. Esto es lo ya mencionado que dije relacionado a la receta de un pastel. Si nuestros pasos a seguir, nuestras cantidades son las mismas siempre, nuestro resultado debe de ser el mismo y no debe de por qué cambiar. Como segundo concepto tenemos la ausencia de azar. Esto dice que no hay intervención de factores aleatorios o incertidumbre. Esto quiere decir que no aplica como para ejemplos de casas de apuestas donde el azar no juega un factor importante dentro de. En este caso no sería ese. Tercer punto tenemos las relaciones definidas. Las relaciones entre las variables están gobernadas por ecuaciones matemáticas exactas. Esto quiere decir que si una ecuación nos dice que ese es el método y esa es la forma, debe de ser exacto y no debe de haber variables en su resultado. Por último tenemos los resultados constantes. Si el modelo se repite con las mismas condiciones, se obtiene el mismo resultado. Por mencionar algunas de las ventajas que tiene este método, podríamos decir la simplicidad conceptual. Al no incluir factores aleatorios, esos modelos suelen ser más fáciles de formular y comprender. Tenemos como siguiente punto la precisión. El sistema es bien definido, ofrecen resultados muy exactos. Y por último tendríamos que el control total. Son ideales para simular entornos controlados como experimentos de laboratorios o cálculos matemáticos precisos. También hay que mencionar las desventajas de este método, donde tendríamos la limitación ante la incertidumbre, lo que se refiere a que no son adecuados para situaciones donde el azar o la variabilidad juegan un papel importante. Un ejemplo, en los juegos de cartas no sería un gran método para utilizar. Tendríamos también la sensibilidad a los datos. Un error en las condiciones iniciales pueden llevar a resultados erróneos. Esto pensando que, por ejemplo, un ejercicio matemático no tendrá una solución específica porque está mal planteado, dado a que las variables o los valores iniciales dados no son correctos, por lo cual no se podría llegar a un resultado preciso. Y como ejemplo práctico dentro de nuestro ámbito, la ingeniería civil, tendríamos como ejemplo sencillo una viga. La resolución de una viga, donde lo que se refiere es de que las mismas cargas que entran son las mismas que salen. ¿A qué me refiero? A las ecuaciones de equilibrio, donde en este ejemplo las cargas P son las que entran, las reacciones deben de ser igual, deben de ser a P. Deben de ser igual a las sumas para que sea cero. Eso es a lo que se refiere de que lo mismo que entra es lo mismo que sale y es preciso en todos los casos. En el mundo de la toma de decisiones y la optimización, los modelos estocásticos desempeñan un papel fundamental al incorporar la incertidumbre de los análisis matemáticos. A diferencia de los modelos deterministas, los modelos estocásticos consideran la aleatoriedad y variabilidad inherente a muchos procesos del mundo real. Como podemos observar en el libro de investigación de operaciones de Hadmi
A. Taja, se presentan estos modelos como herramientas esenciales para problemas en donde los datos y condiciones cambian de manera imprescindible. Bueno, como hemos visto, los modelos estocásticos van a considerar diferentes respuestas, soluciones a un problema. Entonces, ¿qué son los modelos estocásticos? Un modelo estocástico es un modelo matemático que incorpora elementos de aleatoriedad, representados a través de variables aleatorias y procesos probabilísticos. Estos modelos permiten analizar y predecir sistemas en los que la incertidumbre juega un papel clave. Se basan en la teoría de la probabilidad y utilizan herramientas como cadenas de Markov, procesos de Poisson y simulaciones de Monte Carlo para describir el comportamiento de los sistemas. También los modelos estocásticos van a tener diferentes usos. Entonces, los modelos estocásticos nos van a ser útiles en escenarios donde la variabilidad y el azar influyen en la toma de decisiones. Algunos de sus principales usos son la optimización de procesos, la gestión de riesgos, la simulación de sistemas muy complejos. Ayudan a modelar sistemas en los múltiples factores inciertos e interactúan como en el control de inventarios y gestión de recursos. Además, los modelos estocásticos los vamos a aplicar en ingeniería y manufactura, finanzas y economía, salud epidemiología, que es la propagación de enfermedades infecciosas y planificación de recursos hospitalarios, ciencias ambientales e hidrología. Entonces, para modelar los comportamientos, vamos a utilizar diferentes recursos, vamos a utilizar y observar todo lo que sucede en el entorno del problema. Por lo tanto, los modelos estocásticos nos van a ser modelos matemáticos, que se basan en la probabilidad y estadística. Esta probabilidad se va a analizar, se van a encontrar diferentes conclusiones y pues como conclusión podemos decir que los modelos estocásticos van a ser herramientas esenciales para la toma de decisiones bajo muchas incertidumbres. También el libro nos menciona la importancia de estos modelos en investigación de operaciones, y en un mundo donde la incertidumbre es constante, los modelos estocásticos permiten a los tomadores de decisiones anticipar escenarios inciertos y optimizar resultados. Entonces es muy importante para la optimización de tiempos y de recurso económico. Yo soy Adrián Teodoro y en caso vamos a hablar de los ejemplos de modelos estocásticos aplicados a la ingeniería civil. En este caso veremos un ejemplo de hidrología, donde se presenta un problema de predicción de las crecidas de un río para el diseño de puentes y presas. Nuestra meta será diseñar un puente sobre un río y necesitamos estimar el caudal máximo esperado en los próximos 50 años y las crecidas de factores aleatorios como lluvias intensas, deshielo, humedad del suelo y cambios climáticos. Veremos la aplicación del modelo estocástico en este ejemplo usando el modelo de distribución de Gumbel, que se usa para modelar eventos extremos como inundaciones. Permite calcular la probabilidad de que un caudal extremo ocurra en un periodo determinado y su fórmula general es Qt, que es el caudal esperado para un periodo de retorno, es igual a una Q testada, que es el caudal medio histórico, más la multiplicación del coeficiente de frecuencia para t por la desviación estándar de los caudales históricos. Se realiza el cálculo, vemos los datos históricos que tenemos, que su caudal medio histórico es de 3.500 metros cúbicos sobre segundo, una desviación estándar de 800 metros cúbicos sobre segundo, un periodo de retorno de 50 años y un coeficiente de frecuencia de 2.3. Respecto a la fórmula anterior, hacemos una sustitución donde nos da que el caudal esperado para un periodo de retorno de 50 años va a ser igual a 3.500 metros cúbicos sobre segundo más la multiplicación del coeficiente de frecuencia, que es de 2.3,
por la desviación estándar, que es de 800 metros cúbicos por segundo, dándonos así un caudal esperado para 50 años de 5.340 metros cúbicos sobre segundo. Como resultado tenemos que el caudal esperado para 50 años es de 5.340 metros cúbicos sobre segundo y que existe un 1% de probabilidades de que este valor sea superado en un año. También es importante que el diseño del puente se considere con este valor para evitar daños de inundaciones. También a continuación veremos un ejemplo en el área de geotecnia con un problema que es la estimación de la resistencia al suelo, el diseño de una cimentación segura para un edificio y esta tiene que contener el suelo una variabilidad natural, lo que afecta su capacidad portante. Las propiedades del suelo dependen de su tipo de suelo, humedad, compactación y profundidad. A continuación usaremos la distribución normal o log normal, que se modela la variabilidad de la cohesión del suelo y su peso unitario. Su ecuación general para la capacidad portante es capacidad última del suelo es igual a la cohesión del suelo, que esta será una variable aleatoria, por los factores de capacidad, en este caso NC, más el peso unitario del suelo, que también es una variable aleatoria, por la profundidad de cimentación, que multiplica también un factor de capacidad, en este caso NQ, más 0.5 por el peso unitario del suelo, por el ancho de su cimentación, por la capacidad portante, que es NY. Aquí veremos un ejemplo en donde tenemos una cimentación superficial, que es importante verificarla, que se obtiene fácilmente dividiendo la profundidad de cimentación sobre el ancho de la cimentación. Nos tiene que dar un valor menor a 2.5 y vemos que efectivamente nos da un valor menor a 2.5, este caso siendo 0.68. También tenemos que confirmar la sobrecarga lateral equivalente, que en este caso, al tener dos estratos, tienen que calcularse ambos y sumarse, teniendo que multiplicamos el peso unitario del suelo del estrato 1 por la profundidad del estrato, más eh, el peso unitario del suelo 2, del estrato 2 por su profundidad, hasta la punta, donde se toca el último pedazo de la estructura, dándonos un resultado de 37.6 kilopascales. A continuación buscaremos nuestros factores de capacidad de carga con ayuda de la siguiente tabla, dándonos que para el último estrato, que es el último que está en contacto, tenemos un ángulo de inclinación de 22 grados, dándonos así con un NC de 20.27, un NQ de 9.19 y un NY de 5.09, con lo cual tenemos ya los siguientes datos y listos para hacer la sustitución. Realizaremos la sustitución consecuente, siendo que multiplicaremos todo lo que tenemos para tener una capacidad última, sumando todos los valores, de 598.32 kilopascales, siendo este el resultado, el valor máximo que tendrá la resistencia de nuestro suelo antes de que se fracture o se deforme. Ya para concluir, podemos decir que los modelos estocásticos permiten analizar fenómenos inciertos en la ingeniería civil,
Son esenciales para la gestión de riesgos en infraestructuras, así como pudimos ver en los anteriores ejemplos. Se aplican en hidrología, geotecnia, planificación urbana y múltiples áreas. Y proporcionan información clave para tomar decisiones seguras en ingeniería civil.